A falta de ver qué pasa con Alexander Isak, Florian Wirtz va a ser el gran nombre del mercado en el fútbol alemán y posiblemente en el fútbol europeo este verano y, si no sale este verano, el próximo mercado. Hoy toca hablar de qué debe hacer y cuál es la mejor solución para su carrera y, por tanto, también para el fútbol alemán. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Con la renovación de Jamal Musiala asegurada por el Bayern, el gran movimiento del mercado en el fútbol alemán y si acaba saliendo por el dinero que podría acabar saliendo del fútbol europeo, podría ser Florian Wirtz, un futbolista que ya se ha convertido en uno de los mejores jóvenes del mundo y, por qué no decirlo, uno de los mejores atacantes del mundo, sin contar con la edad. La temporada pasada que hizo fue tremenda, la temporada actual que estaba haciendo hasta esa lesión bastante fuerte ante el Werder Bremen también estaba siendo una barbaridad, jugador del partido tras jugador del partido en Champions League. De hecho, yo creo que el Leverkusen podría haber tenido alguna opción de remontar ante el Bayern si hubieran contado con Florian Wirtz a pleno rendimiento y por tanto es uno de los grandes nombres del mercado porque además está en una posición preeminente porque es claramente el mejor jugador de su equipo, porque en 2 años acaba el contrato y tiene una oferta de renovación encima de la mesa y hay que ver si sigue o si no, y porque además hay varios clubes del mundo, de los mejores del mundo, interesados en su fichaje. Posiblemente, si lo analizamos, los 3 candidatos principales a ganar la Champions, depende un poco, a veces uno es quinto, otras veces otro es cuarto, pero 3 de los 5 candidatos perennes a ganar la Champions en los últimos 5 años están interesados en su fichaje y los otros 2 o no están interesados en él o no pueden simplemente pagarlo. Estamos hablando de Florian Wirtz, que interesa sobre todo, porque también interesa por ejemplo a Arsenal o al Barça evidentemente, pero que interesa sobre todo a Madrid, Bayern y Manchester City, además evidentemente de al Bayer Leverkusen, que es el equipo que tiene su potestad para jugarlo, al menos hasta que le acabe el contrato o decidan venderlo. Y por eso hoy vamos a ver qué debe hacer Florian Wirtz, con pros y contras en cada una de las 4 opciones, quedarse en el Leverkusen y después, según su orden de preferencia, según se ha filtrado en Alemania, Real Madrid, Manchester City y Bayern München, y luego qué creo que hará y qué haría yo si fuera Florian Wirtz, aunque evidentemente es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo y tomar la decisión. Por empezar a contextualizar un poco a aquellos que quizá no hayáis seguido el caso más de cerca, Florian Wirtz acaba contrato en 2027 y tiene una oferta hecha y aprobada ya por todas las partes de renovación del Bayer Leverkusen. Lo que pasa es que todavía no está firmada esa oferta. Es una oferta aceptada, ¿no? El Florian Wirtz ve que son las condiciones que él pedía, pero no la ha firmado todavía porque está a la espera de ver, 1, cómo evoluciona el proyecto del Bayer Leverkusen y 2, si quizá es mejor para su carrera, para sus intereses económicos y evidentemente también para sus intereses deportivos, que ahora pesan más, os aviso, los deportivos que los económicos, porque le van a pagar muy bien en prácticamente cualquier lado, incluso en el Bayer Leverkusen. ¿Cuál es la opción mejor para él? El Bayer Leverkusen no puede insistirle, no puede apretarle, porque evidentemente es claramente el mejor jugador del equipo, la pieza angular del proyecto, y además corren el riesgo de o venderle este año o tener que venderle el año que viene con un menor valor, así que tienen que dejarle su espacio, que es lo que están haciendo, aunque Fernando Carro ya ha dicho que espera tanto de Xabi Alonso como de Florian Wirtz una respuesta antes del final de temporada, sobre todo de Xabi Alonso. De Florian Wirtz quizá la dejan para el mes de junio, hay que hablar sobre esta oferta de renovación para empezar, porque le convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla y de la historia del club, superando los 10 millones brutos fáciles al año. Se habla de unos 14-15, una barbaridad tremenda, y además tendría una cláusula de 125 millones para el verano de 2026. En este año ninguna cláusula, en verano de 2026 se renovaría, por cierto, eso, hasta 2028, un año más. Wirtz y su entorno querían que esa cláusula en 2025 fuera de 100 y el Leverkusen quería que fuera de 150, así que 125 es el punto medio común que encontraron. Hay que decir que en las últimas semanas sus padres, que son sus agentes, sobre todo su padre, Hans-Joachim Wirtz, se ha reunido con el Bayern, con Uli Hoeneß y también con el Bayer Leverkusen y, según se dice, en caso de que Wirtz salga, tiene un orden de preferencia en cuanto a clubes. Un orden basado en donde él cree que es mejor
y más fácil ganar la Champions y ganar el Balón de Oro, que son sus dos grandes aspiraciones a nivel personal futbolístico en cuanto a clubes, porque evidentemente quiere ganar el Mundial y la Eurocopa con Alemania, pero eso da bastante igual en qué sitio juegas, aunque ahora veremos que hay un sitio que podría ser mejor también para la selección alemana. El orden es el primero el Madrid, el segundo el Manchester City y el tercero el Bayern. Hay que decir que a su padre el que más le interesa es el Bayern porque uno seguiría en Alemania antes de probar suerte fuera, que esto es algo que ya se comenta, más o menos como llama el Musiala, que le juntaría con Musiala o antes o justo después del Mundial de 2026, ya sea este año o el año que viene, que además también sería beneficioso para la selección y para su entendimiento con un compañero importante en ese ataque de la selección alemana. Esto es la información y el contexto que tenéis que saber antes de empezar a ver este vídeo. Ahora que ya está todo sobre la mesa, vamos a ver las opciones con pros y contras. Y vamos a empezar no por el Madrid, sino por el Bayer Leverkusen. Porque el Leverkusen evidentemente tiene varios pros muy evidentes, que es que uno, sigue en casa, esto es así. Si renueva este año, podría salir el año que viene dejando dinero, cobrando buen salario este curso y además con un mayor legado en el club que verdaderamente le dio la oportunidad si se va este año sin renovar, es decir, si se va este año sin renovar, pues evidentemente leyenda absoluta, doblete, título invicto, mejor jugador de la Bundesliga la temporada pasada, pero si renueva y le asegura 125 millones, aunque este año son 150, no está mal. Además, hay que decir que si renueva, le costaría menos dinero al club al que quisiera llegar, porque este año el Leverkusen pide 150 millones, el año que viene costaría 125 asegurado con esa cláusula de rescisión y no habría ningún tipo de puja, simplemente iría él al donde quisiera ir. Además hay que decir que sería el sitio en el que más posibilidades tendría de brillar porque sería evidentemente la mayor estrella con diferencia por tanto llegaría al Mundial de 2026 como estrella absoluta y podría optar a una mayor consideración en el club que le quisiera fichar la temporada que viene, aunque evidentemente no vamos a escondernos que ahora ya llegaría con estatus de estrella. Hay que decir que evidentemente otro punto a favor es que el proyecto gira en torno a él, pero empezando con los contras del Leverkusen también es un punto en contra, porque que el proyecto gire en torno a él hace que esté claramente por encima del resto de sus compañeros. Y esto es algo que la temporada pasada ya era notorio, pero este año ha sido evidente. Ha habido muchísimos partidos en los que Florian Wirtz ha intentado todo lo posible para que su equipo ganara. Recuerdo un partido en concreto, creo que es el partido que juegan contra el RB Leipzig, que acaban 2-2, si no me equivoco, 1-1, empate. Que él da dos palos, 3-4 pases clave, intenta absolutamente todo para que su equipo gane el partido y aún así no son capaces de llevarse la victoria. Y partidos como este de esta temporada ha habido bastantes. Esto es una contra porque evidentemente pues hace que tenga que tirar mucho más del carro y que a nivel de cansancio, tanto físico como mental, pague un poco más el esfuerzo. Luego está el tema de qué pasa con Xabi Alonso, si se marcha, ¿quién le sustituye? ¿Qué tipo de apuesta hay por parte del Leverkusen para la próxima temporada después de Xabi Alonso? Hay que decir que según se ha filtrado en Alemania, el futuro o sea, no están atados los futuros de los dos, o sea, no depende de que Florian Wirtz siga, que siga Xabi Alonso, y no depende que Florian Wirtz siga de que siga Xabi Alonso, pero evidentemente no nos vamos a engañar que una cosa y la otra un poco sí que pueden estar relacionadas, sobre todo si pasa primero la marcha de Xabi Alonso, que sí podría activar luego que se vaya Florian Wirtz. Luego hay que ver también qué pasa si hay muchas ventas este verano, porque esto no solo dependerá de que se vaya Xabi, porque si se va Xabi pero sigue Florian Wirtz, muchos futbolistas querrán seguir en el Leverkusen, pero hay que ver si van a reforzar al equipo para volver a estar en la pelea por títulos la temporada que viene, que es lo que principalmente quiere Florian Wirtz, ganar, ganar y ganar. Otra pregunta importante que se debe hacer Wirtz con el Leverkusen: ¿han tocado techo como proyecto o pueden volver a pelearle la Bundesliga al Bayern? Evidentemente ya no van a volver a hacer nunca 90 puntos y temporada invicto, pero una mejor temporada que esta, que ya ha sido una buena temporada, o es este el umbral en el que se va a encontrar el Leverkusen con Florian Wirtz como estandarte. La temporada que viene volverán a hacer en torno a 70 puntos y a ver si el Bayern pincha y son capaces de meterse en una pelea a poca puntuación. Este es un tema que tienen que tener en cuenta. Y luego hay un punto extra que es más egoísta que del propio proyecto, que es que no podemos descartar el hecho de que la temporada que viene puede lesionarse y perder la oportunidad, por tanto, de fichar en un gran equipo con un todavía mejor salario, porque se habla, por ejemplo, que el Bayern le va a ofrecer 25 millones brutos. Claro,
Ahora renuevas, vas a cobrar un grandísimo salario, pero si te lesiones esta temporada, para empezar, llegas al Mundial de 2026, segundo punto, la temporada que viene alguien va a querer pagar 125 millones de euros por un futbolista que viene de lesionarse y que sería su segunda gran lesión. Esto es un tema que también tiene que tener en cuenta Florian Wirtz a la hora de tomar su decisión. Esto es en cuanto al Bayer Leverkusen, ¿vale? Vamos a entrar en cuanto a otros posibles equipos en los que podría llegar Florian Wirtz, empezando por el Real Madrid, porque aquí hay varios pros. Evidentemente, el primero que dice Florian Wirtz, que es, oye, yo quiero ganar la Champions League, pues el sitio al que tienes que ir si quieres ganarlo, o el sitio en el que al menos vas a tener más posibilidades, viendo la historia reciente, es el Real Madrid, porque han ganado 6 de las últimas 12. En el Real Madrid te aseguras un equipo que ha ganado el 50% de las últimas... O sea, cada temporada el Madrid tiene el 50% de posibilidades, al menos esta última década, de ganar la Champions League. Y evidentemente esto a los equipos y a los jugadores les parece muy atractivo. Jude Bellingham quería ganar la Champions, llegó y en su primer año campeón de la Champions League. Vinicius tiene ya 2 Champions League. Evidentemente esto es un punto extra que, pues evidentemente, está a favor del Real Madrid. La otra cosa que más interesa a Florian Wirtz, el tema del Balón de Oro. Evidentemente venimos de un año en el que justo un jugador del Real Madrid ha perdido el Balón de Oro contra un futbolista de otro equipo que está interesado en Florian Wirtz. Lo ha ganado Rodri, lo ha perdido Vinicius, el Manchester City contra el Real Madrid. ¿Eso quiere decir que ahora mismo el mejor sitio para ganar un Balón de Oro es el Manchester City? No, porque hace 2 años el Manchester City hizo un triplete, Haaland hizo la mejor temporada en goles de la historia de la Premier y aún así no consiguió ser Balón de Oro. Si hablamos del histórico, puede que el Madrid sea el mejor sitio junto al Barça. Madrid y Barça tienen la mayor cantidad de balones de oro, con 12. Teniendo en cuenta que el Barça no puede pagar lo que cuesta Florian Wirtz, pues parece que el Madrid también encaja en ese aspecto. Luego hay que decir que si se va Xabi Alonso, es perfecto porque es el entrenador que le ha hecho grande y que le ha vuelto a convertir en uno de los mejores, o que le ha convertido en uno de los mejores atacantes del mundo, y por tanto, pues también tendría una mayor entrada, una mayor facilidad de entrada que si siguiera Ancelotti, por ejemplo, que ahí no vería también un posible encaje del futbolista alemán. Y luego un otro punto extra es que en comparación con el Leverkusen estaría evidentemente infinitamente mejor rodeado. Este año ha generado 22 ocasiones claras entre Bundesliga, Champions y Pokal y solamente han supuesto 12 asistencias, que no son malas cifras. Más de una de cada 2 ocasiones claras acaban en gol, pero evidentemente con la capacidad que tiene para generar ocasiones Florian Wirtz, uno podría pensar que podrían haber sido más, sobre todo si ve los partidos, lo que decía antes, genera y muchas veces genera más de los que sus compañeros son capaces de asumir. Pero el Madrid también tiene contras, todos los equipos tienen contras. El primer punto, evidentemente tiene 0 asegurado que vaya a ser la estrella o que vaya a brillar. Para empezar, ni siquiera que vaya a ser titular. Si pagan lo que pagan, evidentemente tendrá que ser titular. Pero no tiene asegurado que vaya a ser la principal estrella del equipo, porque estarán Bellingham, Vinicius si sigue, Rodrigo si sigue, Mbappé si sigue, aunque yo digo ya que a mí Wirtz está por encima de Rodrigo así, en un 0, llega Wirtz y Rodrigo tiene que ser suplente, aunque Rodrigo me gusta mucho, pero es que Florian Wirtz es Florian Wirtz. Pero evidentemente eso también afecta para lo que decíamos del Balón de Oro. El Madrid es un buen escaparate, pero tienes que ser la principal estrella para llevarte el Balón de Oro. Esto es un punto clave. Luego hay que ver cómo organiza el equipo Xabi Alonso, pero ¿qué encaje le daría a Florian Wirtz? De interior y Bellingham de media punta y Bellingham de interior, por banda, en lugar de Rodrigo o Vinicius, si es que alguno de los dos sale, hay que ver qué pasa. Luego está evidentemente el cambio cultural, que es muy grande, quizá el más grande de todos los de la lista. Evidentemente el Bayern no hay ningún cambio cultural. Luego el Manchester City, yo creo que la cultura inglesa a la alemana se parecen bastante más que la española. Luego, que además estarás no solo con un cambio cultural grande, sino que estarás en el estadio más exigente de Europa, que es el Bernabéu, esto no hay ningún tipo de dudas. Y luego el tema de las expectativas, porque para empezar pagan muchísimo dinero por ti y quizá la gente se espera una cosa que no eres. Quizá la gente se espera un Toni Kroos, un chico que empezó de media punta y acabó de interior pivote, pero yo no creo que Florian Wirtz pueda ser eso. Yo creo que Florian Wirtz como muchísimo acabará haciendo una reconversión a interior, un poco como Iniesta, lo he dicho muchas veces en el canal, que me recuerda bastante a nivel de estilo de juego al Iniesta que empezó a despuntar en el Barça, evidentemente no al que acabó ganando el Mundial con Alemania, pero podría llegar a ser, o sea, con España, perdón, que podría llegar a ser ese futbolista, pero no es ese jugador. Florian Wirtz es mucho más media punta, mucho más regateador, peor pasador que Toni Kroos, así que también hay un juego ahí de las expectativas.
Esto es el Real Madrid. Vamos luego al Manchester City, segundo en preferencia o prioridad por parte de Florian Wirtz. Pros, Guardiola. Se dice en Alemania que Guardiola le fascina a Florian Wirtz, que Guardiola además le quiere, o sea, que hay una fascinación mutua entre los dos, que Guardiola le quiere como principal sustituto o como principal opción para sustituir a Kevin De Bruyne, como líder y pieza clave de la mediapunta, que es donde pasan todas las cosas del equipo de Guardiola. Evidentemente esto implicaría más importancia que en el Real Madrid, aunque tendría que compartir, ¿no? Pues foco con Foden, por ejemplo, si vuelve a recuperar su mejor versión, con Omar Marmoush, con Jeremy Doku, con Savinho o con el propio Erling Haaland. Esto implicaría un mayor foco, una mayor importancia. Luego está también el tema de que el City necesita ideas nuevas, necesita piezas diferentes, y ahora mismo en el fútbol europeo pocas piezas nuevas y diferentes más hay que Florian Wirtz. Es yo creo que lo más distinto y nuevo que podrían fichar. El Manchester City, si quieres ganar títulos, es un proyecto ganador. Ha ganado 6 de las últimas 8 Premier League, contando con esta, y han estado en 2 de las últimas 4 finales de Champions, contando con esta, 2021 y 2023. En 2022 no han estado, no, perdón, contando con sin contar esta. 2021 pierde contra el Chelsea, 2022 es Liverpool-Madrid, 2023 es Madrid-Borussia Dortmund, y, 2023, perdón, es Inter-Manchester City, 2024 es Madrid-Borussia Dortmund. Está en 2 de las últimas 4 finales y siempre está ahí en posiciones de privilegio para acabar ganando la Champions. Y además posiblemente sea donde más salario cobraría el Manchester City, aunque ya sabemos que si cobra... O sea, si el Manchester City le ofreciera lo que le parece que va a ofrecer el Bayern, que son esos 25 millones brutos, se convertiría, creo, en el segundo jugador mejor pagado del Manchester City. Estaría entre el segundo y el tercero. Evidentemente son euros, que no son libras. En libras serán como unas 20, 21. Y ahora mismo está, creo que Haaland primero con 27. Y si no me equivoco, está segundo De Bruyne. Al irse De Bruyne, entraría Florian Wirtz en ese lugar. Contras del Manchester City. Para empezar, no habría nada familiar. Porque hay que ver si sigue Gundogan, que es el único alemán que... Bueno, Stefan Ortega, que podría irse Stefan Ortega a Leverkusen, y hay que ver si sigue Gundogan. Así que no habría nada familiar. Quizá Omar Marmoush, y los dos entiendo que hablarán alemán, pero no es lo mismo. No tendría, como por ejemplo en el Madrid, a Xabi Alonso, o en el Bayern, evidentemente, a toda la selección alemana que está allí presente, empezando por Jamal Musiala. Habría un cambio de fútbol, tanto a nivel del propio equipo como a nivel de la liga, y creo que menor adaptación, esto en todos los ámbitos, pero el Madrid de Xabi Alonso jugará más o menos como el Leverkusen de Xabi Alonso, y si no, Xavi podrá encajar a Florian Wirtz, pero en el Manchester City tendrá un menor tiempo de adaptación, porque es un futbolista al que pagas un dinero muy grande para que te fiche ya, para que te funcione ya y para que tenga un rendimiento inmediato. Luego, también hay un tema clave, que es que en el Manchester City va a tener muchos menos espacios para correr y para jugar que en Alemania. Tanto por la propia Premier League como sobre todo por los planteamientos que les hacen los equipos rivales al Manchester City. Y hay que ver cómo funcionaría Florian Wirtz en un partido de balonmano prácticamente constante en la zona de la media punta, que también tendría que encajarlo Pep Guardiola. Y luego hay dos temas importantes, que es otra vez el tema de las expectativas. Si quieren que seas el nuevo Kevin De Bruyne, puede que sea donde más presión vas a tener, más incluso que en el Real Madrid, porque, ostras, es posiblemente el mejor centrocampista de la historia de la Premier, y esto es difícil de sustituir. Y luego el tema de que siempre se ha rumoreado en el mundo del fútbol que aprender a jugar con Guardiola es más difícil que aprender a jugar con otros entrenadores, y que por eso hay muchos fichajes que no acaban de funcionar hasta aproximadamente el segundo año, o el mes número 9 o número 10. El mejor ejemplo de todo esto es Jack Grealish, que su primer año en el Manchester City a mí no me pareció muy brillante, pero su segundo año, que si no me equivoco es cuando ganan segundo o el tercero, pero bueno, que ya luego se asienta y acaba siendo una pieza fundamental para ganar la Champions League y el triplete. Estas son los pros y los contras del Manchester City. Y por ir al Bayern, los pros son fáciles. Para empezar, vas a estar en Alemania, seguir como en casa. Vas a seguir ahí en contacto con muchos futbolistas de la selección, que te van a hacer pues la entrada en el ámbito de una forma mucho más sencilla. Su familia va a poder estar mucho más cerca de él. Luego está el tema clave de que siempre se ha dicho que el Bayern es como una familia, que no quiero decir que el Madrid, el Leverkusen o el Manchester City no lo sean, pero
todos los futbolistas que han pasado por el Bayern y luego han pasado por otros equipos siempre han destacado que el Bayern tiene un componente extra, el tema del Mía San Mía, ser como una familia y demás, que esto puede ser fundamental para Florian Wirtz. Va a jugar junto a Musiala, con lo cual veríamos Musiala, sería una realidad, este shipeo que se hace entre los dos. Creo que es, además, lo que mejor le viene a Musiala y por tanto también sacaría lo mejor de Florian Wirtz a nivel de estar bien rodeado. Hombre, en el Madrid estaría muy bien rodeado con Bellingham, Mbappé y Vinicius, pero es que en el Manchester City también estaría bien rodeado y en el Bayern tendría a Harry Kane, Musiala y Olise a su lado, que sería una cosa loca de ataque, una cosa loca de ataque, lo que le permitiría además también pelear por los títulos más importantes, aunque hay que ver qué pasa con la defensa, esto lo comentaremos ahora. Y luego hay un punto importante que es un fútbol que ya conoce, una cultura que ya conoce, se viene el Mundial de 2026 y así pues podría ajustarse a jugar en el día a día con Jamal Musiala, clave para Nagelsmann, Joshua Kimmich, clave para Nagelsmann, Leon Goretzka, si sigue, que va recuperando su sitio, Leroy Sané, si sigue, que va recuperando su sitio en Alemania, Serge Gnabry, si sigue, que podría recuperar su sitio en Alemania, Alexander Pavlovic, que ya va entrando en la convocatoria de Nagelsmann, o futbolistas jóvenes que llegan este verano como Bischoff, que también podría entrar en la selección de Alemania si hace una buena temporada que viene, o Jonas Urbik, que está visto a largo plazo como el sustituto de Manuel Neuer. Contras que habría en el Bayern, dos principalmente. La primera es que, igual que le pasaría en el Real Madrid, compartiría espacio con Jamal Musiala, Harry Kane y Olise quizá un poco más en segundo plano, pero sobre todo Musiala, que también tiene como objetivo ganar el Balón de Oro. Así que habría que ver qué pasa ahí. Aunque creo que en el Bayern pudieron brillar en su día tanto Robben como Ribéry. Evidentemente ninguno de los dos ganó el Balón de Oro, pero porque les tocó a los pobres compartir escenario con Cristiano y Messi. Ribéry el otro día salía en una entrevista en el Equipo, creo, quejándose de que deberían haberle dado el Mundial de 2013. Pues, o sea, el Balón de Oro de 2013, pues igual es cierto, pero no lo sé. Pero, evidentemente, también va a tener que compartir escenario. Y luego hay un punto extra que lo he mencionado antes, que es, si le fichan a él, serán 150 millones que va a pagar el Bayern. ¿Va a quedar dinero para reforzar otras zonas? ¿Va a quedar dinero para reforzar la defensa? Los centrales, el lateral izquierdo. El lateral derecho va a seguir con Radleimer de parche, va a estar Joshua Kimmich, que en el fondo también es un poco un parche. ¿Qué va a pasar con su sustituto? Paul Banner, Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, un posible suplente para Harry Kane. Hay varias cuestiones abiertas con lo que podría hacer el Bayern para reforzarse más allá de Florian Wirtz. Otro día hablaremos de si para el Bayern es lo más importante y lo mejor fichar a Florian Wirtz teniendo ya a Jamal Musiala, pero bueno, hoy no es el tema de debate. Conclusión. Antes de que yo dé mi conclusión, quiero que tú, que estás ahí al otro lado viendo este vídeo, dejes en comentarios qué opinas tú, qué harías tú, ¿no? Si fueras Florian Wirtz, ¿a dónde te irías? ¿Alguna pro o algún contra en algún equipo que yo me haya dejado en el tintero? Déjamelo en comentarios. Aprovecho ya para decirte que te suscribas, que es gratis, Dale al botón, hombre, dale al botón que no te cuesta nada. Es hacer así un poquito para abajo mientras me escuchas y ya lo has dado, en menos de 5 segundos lo tienes. Un me gusta también, ya que estás al lado, baja un poquito más y le das al me gusta. Y si quieres apoyar el canal, pues puedes hacerte también miembro. Mi conclusión es que yo me quedaría un año más en el Leverkusen renovando, introduciendo en mi contrato esa cláusula de 2025, llegando de 2026, perdón, llegando al Mundial de 2026 como una estrella absoluta del fútbol, pudiendo incluso quizá volver a pelear por un doblete y volver a poder entrar en alguna conversación del Balón de Oro y, por tanto, ganando todavía más dinero en un posible movimiento de 2026. Te juegas a que te pierdas la posibilidad de fichar por un gran equipo con un grandísimo contrato, pero, hombre, te van a pagar 15 millones brutos o 14 millones brutos al año en el Leverkusen, que tampoco es moco de pavo. Si se va, yo quizá me iría al Bayern, porque creo que es todavía muy joven y un cambio de cultura tan fuerte, sobre todo como por ejemplo la española, le puede trastocar mucho, a no ser que esté Xabi Alonso. Yo sería Bayern, Madrid, Manchester City. Sería en ese orden de prioridades, sobre todo porque creo que donde más exigencia va a tener va a ser en el Manchester City, más allá de que vaya a jugar en el estadio más exigente del mundo, como es el Santiago Bernabéu. Dejadme en comentarios vosotros qué haríais y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.